Te pasás horas bailando de milonga en milonga, pero te parece que todos tienen un nivel más bajo que vos. ¿Cómo encontrar a la pareja de baile ideal para bailar en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir una guía para que dejes de sufrir cuando vas a bailar. Más específicamente, para que puedas enfocarte acerca de cómo encontrar esa pareja de baile perfecta para bailar en la milonga. Bueno, perfecta no sé, pero que al menos encaje perfectamente con vos de tal modo que ambos puedan disfrutar. Y esto atañe no solo a quien desarrolla el rol seguidor, sino también el rol conductor, porque bien sabemos que el baile es de a dos y que si ambos se complementan, pueden llegar a crearse una adicción tan fuerte como desear bailar juntos una y otra tanda, algo que habría que cuidar en honor a la verdad, porque esa reiteración del deseo a veces conspira contra el placer de compartir también con otras personas en la milonga. Pero antes de comenzar, sepamos que en el mundo de la milonga, si bien podemos disfrutar con muchas personas, encontrar a la pareja de baile perfecta es fundamental para disfrutar al máximo esta danza más vinculada con la conexión que con los pasos. Una tarea que no es fácil, aunque consideremos que a veces bailamos al menos con 10 o más personas diferentes en cada oportunidad. Pero tengamos en claro que existe lo que yo llamo la tabla de agradabilidad. Es el lugar en que posicionamos en la parte superior a las personas preferidas con quienes bailamos y que va disminuyendo a medida que recorremos la tabla hacia abajo. Por eso, en esta guía voy a brindarte al menos 10 consejos claves para ayudarte a encontrar a esa persona especial con la que podrías bailar con armonía y fluidez en la pista de baile. Algo que todos deseamos, aunque rara vez logremos obtener. Y bueno, para algunos hay tabla de agradabilidad y para otros hay tablas de planchar. De modo que en este video voy a tratar de compartirte algunos puntos con la esperanza de que te ayuden a encontrar más rápidamente a esa persona con quien disfrutar en la milonga, que, al fin de cuentas, de eso trata el baile, de disfrutar y compartir. Empecemos ya. 1. Preferencias y habilidades. Antes de salir a la pista de baile en busca de tu persona ideal, es importante que reflexiones sobre tus propias preferencias y habilidades. Y esto podría encontrarse a través de una serie de preguntas como ¿qué estilo de tango preferís bailar? O si te consideras más adepto al tango tradicional o al tango no tradicional. Además, evalúa tu nivel de baile y tus preferencias en cuanto a la conexión, la musicalidad y la interpretación. Conocer tus propias preferencias va a ayudarte a identificar en el baile a quién mejor se adapte a vos. 2. Observación y socialización en la milonga. Una vez que tengas claras tus preferencias y habilidades, dedícate a observar y socializar en la milonga. Observa a los bailarines en la pista, identifica aquellos cuyo estilo y técnica te llamen la atención y acércate a ellos de manera amigable. A menudo, iniciar una conversación en la milonga es una excelente manera de conocer a nuevas personas con las que podrías compartir un baile y quizás encontrar a tu compañero ideal. Recordá que la milonga es una comunidad y tampoco discrimines en cuanto a si es local o extranjera. En estos últimos tiempos podría asegurarte que he bailado con algunas extranjeras con quien a veces sentí tanta o más conexión que con algunas bailarinas locales. Quizás porque su nivel de estudio fue más profundo o porque se entregaron con mayor audacia. 3. Práctica, paciencia y disfrute. Y este es un punto no menor. Práctica, paciencia y disfrute. En tu búsqueda del compañero o compañera de baile perfecto, bien sabemos que la práctica, la paciencia y el disfrute son claves, así que dedica tiempo a practicar tu baile,
asistir a clases y milongas regularmente para mejorar tus habilidades y aumentar tu confianza en la pista de baile. Incluso a tomar clases privadas, como aquellas mujeres extranjeras de las que te hablaba anteriormente. Puede resultar molesto, claro, pero para saber bailar y disfrutar altamente del baile, hay que invertir tiempo y dinero. De modo que invertí para tu goce y sobre todo, sé paciente en tu búsqueda, ya que esa persona perfecta puede no aparecer de inmediato, pero aparecerá cuando te encuentres en un buen nivel. Y lo más importante, disfruta cada momento de tu aprendizaje, como en la milonga, bailando con diferentes personas y creando conexiones únicas a través de la música y el baile de tango. 4. Comunicación y adaptabilidad. Una vez que hayas encontrado a tu compañero o compañera de baile ideal, cultiva una buena comunicación y practica la adaptabilidad en la pista de baile. Como bien sabrás, la comunicación durante el baile es clave para lograr una conexión fluida y armoniosa. No hay como mantener un diálogo de baile que nos anime a ofrecer más. Así que si ese fuera el caso, asegúrate de mantener la conexión con tu pareja, comunica tus intenciones a través de la energía de tu cuerpo y mantén la atención a las señales que te envía tu pareja. Y así como la comunicación, también prestale importancia a la adaptabilidad, porque cada quien en la pista de baile tiene su propio estilo y su propia forma de interpretar la música. De modo que aprende a adaptarte a las preferencias y habilidades de tu pareja para lograr una experiencia de baile placentera y fluida. A veces, aun cuando no se coincida en un mismo estilo, se aprende mucho más. 5. Respeto y confianza mutua. Sin duda que el respeto y la confianza mutua son pilares fundamentales en la relación con pareja de baile ocasional. De modo que respeta los límites y preferencias de tu pareja y sea amable como cortés en la pista de baile. Más aún, trabaja en construir una relación de confianza mutua donde ambos se sientan seguros y cómodos al expresarse a través del baile. La confianza en la pareja te va a permitir relajarte y disfrutar plenamente de la experiencia de bailar juntos, creando momentos en la pista de baile que luego vas a atesorar. 6. Aprendizaje y crecimiento conjunto. Bailar en pareja es un proceso de aprendizaje continuo que te brinda la oportunidad de crecer y mejorar de manera conjunta. Por eso, nada mejor que proponer asistir a clases en pareja, practicar regularmente y trabajar en perfeccionar la conexión y comunicación en la pista de baile. Aprender juntos y superar desafíos puede fortalecer tanto la relación de pareja como la relación de baile y a su vez permitir crecer artísticamente en este maravilloso milagro que es el tango. Por lo cual, aprovecha cada instante, ya que cada baile es una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar en compañía de alguien especial. 7. Conexión emocional. Seguramente nadie podrá negar que en el tango la conexión emocional entre los bailarines es fundamental para crear una experiencia de baile auténtica y conmovedora. Y sobre todo auténtica, ya que cada uno debiera exhibir su propia personalidad en el baile. De hecho, ya sabemos que sin conexión podrá haber un lindo baile, pero no tango. Pero más allá de la técnica y los pasos, quizás la verdadera magia del tango, del baile de tango, resida en la capacidad de los bailarines para conectarse a un nivel emocional, conectarse de tal modo que se transmitan y reciban las emociones a través de la música, el abrazo y el movimiento. Y esto no es un dato menor. Cultivar esta conexión emocional con la persona que abraces, si realmente sos vos mismo en el baile, te va a permitir expresar tus sentimientos más profundos y crear momentos de intimidad y complicidad que harán del tango una experiencia única, transformadora e inolvidable. 8.
devoluciones constructivas. Aunque a veces cueste practicarlo, el feedback o devolución constructiva sobre el baile juega un papel crucial, y esto significa deponer el ego, ya que el ego nos impide aprender o amar, pero como fuere, una devolución respetuosa ayudará a identificar áreas de mejora, corregir errores y crecer juntos como bailarines. De modo que te sugiero escuchar atentamente las sugerencias de tu pareja de baile, sin peleas, y comunicar tus propias impresiones de manera constructiva, siempre con el objetivo de mejorar la técnica y la conexión en la pista de baile. Sin ir más lejos, la devolución constructiva es una herramienta tan poderosa que puede no solo elevar tu nivel de baile, sino fortalecer tu relación con tu pareja de tango. Creatividad e improvisación. Ya me escuchaste decir esto varias veces en el tango. La creatividad y la improvisación son fundamentales. Ya viste seguramente videos que te compartí sobre improvisación en este canal. Así que experimenta con diferentes movimientos, ritmos e interpretaciones musicales junto a la persona que abraces en la pista y explora nuevas formas de conexión en cada baile. La improvisación en el tango suele volvernos libres siempre y cuando respetemos la música, a nuestra contraparte y al entorno. 10. Disfrute del proceso y de los logros. Y aquí llegamos al último punto, pero no por ello menos importante. Y eso significa que en esa búsqueda de la persona que complemente perfectamente tu baile, tu crecimiento, debieras disfrutar del proceso y celebrar los logros conjuntos, por pequeños que sean. Cada baile, cada ensayo y cada momento compartido en la pista de baile es una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar del arte del tango en compañía de alguien especial. Si te parece que esta guía de algún modo te aportó o querés aportar más puntos, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si bien encontrar a la persona que nos encaje perfectamente en las milongas es una ardua tarea que requiere de horas de asistencia a la pista, del mismo modo es un viaje emocionante que te exige dedicación, paciencia y apertura para disfrutar de la magia. Sobre todo, cultivar una relación de respeto, confianza, honestidad y comunicación con la pareja de baile. Y también mantenerla, cuidarla y dejar que nos inspire, porque así como no hay amor sin admiración, tampoco hay admiración sin estar en movimiento. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.